Buenas tardes a todos. Estamos en la unidad académica de electrónica básica. En la actualidad ya estamos en la semana 12. En esta oportunidad estamos viendo, miren, la parte de lo que es circuitos eléctricos. Hemos visto lo que son los componentes, hemos visto los circuitos en sí, ¿no? Y en esta oportunidad ya vamos a ver ya los cálculos casi un poquito completos, los cálculos matemáticos. Y aparte de eso, esta sesión está acompañada de una parte gráfica hecha en Master PLC, ¿no? Para esto empezamos de la siguiente forma, ¿no? Vamos compartiendo. Buenas tardes, señorita, no se preocupe. Entonces vamos compartiendo. Y vamos viendo, miren, ya la parte, como dices, estamos en la semana 12. Y vamos ya evaluando, miren, un caso que simplemente voy a explicarles aquí y queda un caso práctico para ustedes, ¿no? En esta oportunidad, miren, por ejemplo, pasando ya a explicar, miren, este caso tenemos, miren, este es un circuito en serie. Entonces un circuito en serie que tiene, miren, 1, 2, 3 resistencias, una fuente y una puesta a tierra, ¿no? Que es lo normal, como les explicaba en la sesión anterior también, no solamente en esta unidad, sino en las demás unidades, lógicamente que estamos explicando lo que sucede, ¿no? Lo que debe suceder con las precauciones que uno debe tener. Para esto, por ejemplo, me piden, miren, el cálculo de la resistencia total. Cuando estamos hablando, miren, por ejemplo, en este caso estamos hablando de resistencia total y estamos hablando de un circuito en serie, y esta parte, miren, es fácil para nosotros, ¿ya? Aquí tengo, miren, una resistencia de 1, la resistencia 1 que vale 2 ohmios, la resistencia 2 que vale 1 ohmio, la resistencia 3 que vale 5 ohmios. El cálculo de la resistencia total en ese caso, miren, es fácil, ¿no? Porque simplemente hay que sumar las resistencias, ¿no? En ese caso sería la suma de todas las resistencias, ¿cuánto sería? 2 más 1, 3 más 5, 8, ¿no? Entonces, más o menos, miren, les presento el caso, o cómo les estoy dando a ustedes los datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, miren, es 8, ¿no? Entonces, digo acá, miren, por ejemplo, resistencia total va a ser igual resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 igual 8 ohmios, ¿no? Si lo reemplazara, lógicamente, uno por uno, ¿no? Quedaría de esa manera. Ahora, la segunda pregunta me dice, calcule la corriente de la fuente. Cuando me habla de corriente está hablando del amperaje, ¿no? La intensidad de corriente, ¿no? En este caso, miren, estoy poniendo aquí, miren, la IT, ¿no? La intensidad total, ¿no? La intensidad total, ¿no? La intensidad total, ¿a qué es igual? La intensidad total es, miren, el voltaje, o sea, estos 20 voltios entre la resistencia total, o sea, los 20 voltios entre los 8, ¿no? Los 20 voltios entre los 8 ohmios que suman todo esto, miren, ¿no? Y ahí me da un total de 2.5 amperios, ¿no? Entonces, con eso, miren, yo ya tengo la intensidad total. Ahora me piden los voltajes 1, 2 y 3, los voltajes que soporta cada una de estas resistencias, ¿no? Entonces, los voltajes de cada una de las resistencias viene dado por la siguiente fórmula. Voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia, ¿no? La intensidad yo ya sé que es 2.5 amperios por la resistencia que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primer caso, miren, el voltaje sería la intensidad, que es 2.5, miren. 2.5 que viene aquí por la resistencia por 2, ¿ya? Sería 5 voltios,
O sea, amperaje por ohmios me da voltios, ¿no? Igual, miren, en la resistencia 2, ¿no? En la resistencia 2, yo ya tengo, miren, el voltaje 2, voy a tener el voltaje 2 acá, va a ser igual, la intensidad que viene hacia acá, ¿no? La intensidad de corriente, que es 2.5 amperios, 2.5 amperios por la intensidad la intensidad que es 2.5 por la resistencia que es 1. Entonces ahí sería 2.5 voltios directamente. Y en la 3 sería, miren, por ejemplo, el voltaje 3 sería, miren, es los 2.5 que llega aquí por los 5 ohmios que tenemos acá, ¿no? Y ahí tendríamos, miren, ya el voltaje de acá, ¿no? Ahora sí me pide, miren, la potencia para cada uno de ellos, la potencia que yo encuentro acá, ¿no? Entonces la potencia, ¿cuál es la fórmula de la potencia? La potencia es voltaje, ¿no? Voltaje por... Buenas tardes. Entonces la potencia sería el voltaje por la intensidad, ¿no? No es el voltaje por intensidad. Entonces en este caso, la potencia 1, miren, aquí sería la potencia que tengo acá, va a ser igual, miren, al voltaje 1, voltaje que son 5, por la intensidad que es 2.5. Entonces son 12.5 watts. Igual la potencia acá, la potencia aquí sería voltaje por intensidad, el voltaje en la intensidad, que es 2.5, por la intensidad que es 2.5, que es 6.25 watts, ¿no? 6.25, 25 por 25, 6.25, ¿no? Y separado los decimales. Y la potencia 3, miren, la potencia 3 sería, miren, el voltaje 3, ¿no? El voltaje 3, que es 12.5 por 2.5, que serían 31.25 watts. Y la última me dice, determine la potencia entregada por la fuente y compárenla con la suma de los niveles de potencia de acá, ¿no? Entonces yo diría, pues, por ejemplo, miren, la potencia va a ser igual, el voltaje, los 20, por la intensidad, que es 2.5, que son 50 watts. Si yo agarro y sumo, miren, la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3, también me va a dar, miren, 12.5 más 6.25 más 31.25, 50 watts, ¿no? Entonces también, miren, ya aquí en la parte en lo que son los cálculos generales que tenemos ahí. Entonces queda para ustedes, miren, dentro de la tarea del día de hoy queda lo siguiente, miren, dice, calcule un circuito de 4 resistencias, ya no le doy 3, sino le doy 4, ¿no? Le doy 4, de 2, 5, 10 y 20 ohmios, y una fuente de 9 voltios, ya no es de 20 como acá, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Y aquí calcule la resistencia total, la corriente, la intensidad de corriente IT que está acá, es el voltaje sobre la resistencia total, o sea, el voltaje estamos hablando de los 9 voltios por si acaso, y determinen los voltajes, o sea, hacer los mismos cálculos que hemos hecho aquí, sino cambiando simplemente los datos, ¿no? Entonces, eso queda ya como tarea, por favor, ¿ya? Eso quedaría ya como tarea para que lo solucionen, ustedes le den solución. Son cálculos matemáticos fáciles, ¿ya?